a conversar a partir de ahora con el presidente y senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde, y buenas tardes a todos quienes nos siguen en este momento en CNN. Bueno, conversábamos el mismo sábado, luego de la cuenta pública, cómo había visto usted la incorporación del tema del aborto en este debate. Y se han ido ya, digamos, decantando las posiciones, básicamente en lo que usted decía. Pero quiero saber cuál es el ánimo con el que enfrenta Renovación Nacional este debate. Hoy día el presidente dice, no veo por qué la presentación de un proyecto pueda ir en detrimento de la discusión de otros. ¿Cuál va a ser la postura de Renovación Nacional una vez que se presente esto o con esta idea de presentarlo frente al debate que se tiene que dar en otras materias como la reforma a las pensiones o como la reforma también a los impuestos, que finalmente está ahí en un pacto tributario, no se ve posibilidad de impuestos? A ver, en este tema, Matilde, por supuesto que cualquier proyecto que presenta el Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, como si también presentaran este tipo de proyectos senadores o diputados, el Congreso los tiene que mirar. Existen plazos, existen urgencias, existe todo un trámite legislativo para ello. Y por tanto, no tiene ninguna novedad de que el presidente tiene la libertad de ingresar lo que quiera y que el Congreso en algún momento lo tiene que ver. Lo que llama la atención aquí es otra cosa, no que él quiera ingresar un proyecto. De lo que estamos hablando es que al presidente Boric ya le va quedando la última parte de su gobierno. Y cuando uno está, y por lo menos yo lo miraría así, cuando uno está ya en la práctica en el último año de su gobierno, cuando haga la próxima cuenta pública ya va a quedar muy poco, eh, yo me concentraría básicamente en dos tipos de proyectos. Los proyectos que de verdad constituyen urgencias sociales y que además tienen otra característica, que es posible sacarlos adelante. Yo no haría perder el tiempo ni del Congreso ni del propio Poder Ejecutivo en discusiones que no son prioridad nacional y que por otro lado difícilmente tienen alguna posibilidad de ser aprobadas. Uh-huh. Piensa usted, Matilde, de que propios partidos vinculados al gobierno salieron rechazando completamente la idea de legislar en el aborto libre como fue la democracia cristiana. Ahora, todos Entonces, los gobiernos ponen un tema nuestra, valórico en la discusión. Recordemos que también molestó mucho a su sector cuando el presidente Piñera también en una cuenta pública puso el tema del matrimonio igualitario, que no había conversado con nadie, que se manifestó la misma sorpresa prácticamente que se ocurrió ahora con el aborto, y que llevó a una discusión que probablemente para la derecha no era cómoda y finalmente sale adelante. Y eso es lo que hace que hoy haya matrimonio igualitario. Antes pasó con el divorcio, antes pasó con la píldora del día después. Cada presidente más o menos va marcando con un tema valórico su gestión. Aparentemente ya no había más posibilidades donde pudiera poner esto en discusión, más allá de si lo a saca o ver, no. cada época puede tener, evidentemente, discusiones de orden valórico y nadie tiene derecho a limitarlas per se. Uh-huh. Pero cuando el presidente Piñera, por ejemplo, lanzó y le puso urgencia, le puso de alguna manera presión al tema del matrimonio igualitario, era un proyecto que para él naturalmente era importante, que tenía una cierta, tenía eco en la sociedad, pero además tenía amplias posibilidades de ser aprobado, como de hecho terminó ocurriendo. En este caso es un caso distinto. Piensa tú que del tema de aborto se legisló hace muy poco, si mi memoria no me falla, el aborto en tres causales quedó zanjado el año 2021, es decir, hace muy poco tiempo atrás. Y por tanto estamos viendo cómo funciona esta legislación. Hubo gente en Aborto en contra, tres hubo gente a causales favor. quedó a finales del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Ya, me equivoqué, perdón, en algunos años. Pero finalmente es un proyecto que logró consensos, fue muy discutido porque hay gente que
no quiere aborto entre causales, otros que considera que deberá ser libre, pero finalmente el país encontró este consenso democrático en el aborto en tres causales. Hoy día, por más que uno vaya a todas las reuniones que usted quiera, y a mí me toca ir a muchas, este tema simplemente no existe. Y por lo tanto, vuelvo a decir, no parece, o yo no lo hubiera hecho al menos, poner tensión en su propia coalición y además poner temáticas que no van a tener ninguna opción de mayoría en el Congreso que distraigan lo que es el trabajo legislativo. Hoy día hay una agenda legislativa todavía pendiente en seguridad que es muy, muy grande. Hay agenda legislativa en términos de reimpulso a la economía chilena que es muy grande y que requiere toda la concentración y todo el esfuerzo. Está el tema a lo que no mencionó el presidente, pero que tiene que ver con la ley larga de salud. Bueno, ese es un tema verdaderamente importante para los chilenos. Estamos en pleno trabajo en la Comisión de Trabajo del Senado de lo que es o las posibles mejoras que puede tener nuestro sistema de pensiones. Eso también requiere mucho tiempo, mucha hora y mucha seriedad en su trabajo. Entonces, aparecer con algo lateral que no contribuye a nada de esto, a mí me parece un error. Ya. ¿Y se puede condicionar entonces, senador, el diálogo respecto a estos otros temas que usted menciona que son importantes para la ciudadanía por haber puesto este tema sobre la mesa que aparentemente no tiene los votos tampoco para llevarlo adelante? Renovación Nacional es parte de una oposición que es constructiva y que además no tiene en cuenta los aciertos o los desaciertos, en este caso del presidente, para saber qué hacer. Renovación Nacional sabe perfectamente que tiene que seguir empujando la agenda de seguridad. Renovación Nacional sabe perfectamente que tiene que seguir empujando la agenda de reactivación económica. Renovación Nacional sabe que tiene que seguir empujando todo lo que tiene que pueda resolver la crisis en la salud pública y privada de Chile. Renovación Nacional sabe que tiene que trabajar seriamente en mejorar nuestro sistema de pensiones y no hay ningún discurso, por muy poco acertado, del presidente que nos haga salir de esa vocación que tenemos como partido. A nosotros nos eligieron la ciudadanía para legislar y para legislar bien, sin condiciones. Y por lo tanto, que el presidente diga algo que me gusta o que el presidente diga algo que no me gusta, no, en ningún caso va a hacer que para aquellos que fuimos elegidos por la ciudadanía lo dejemos de hacer. Por lo tanto, nuestro compromiso como Renovación Nacional para sacar adelante buenas reformas en el país sigue absolutamente vigente, aún cuando consideremos que fue un error lo que dijo el presidente. Senador, a propósito de la discusión en pensiones, ¿cómo ve usted esta discusión en que finalmente el gobierno inicialmente había presentado un proyecto, hoy se parece poco al proyecto original, y hoy día en una conversación radial el senador Lagos Weber incluso hablaba de, en la repartición de este 6% de cotización adicional, ya ni siquiera de un 3 y 3, de un 4-2, sino que llegó a hablar incluso de un 5 y 1. ¿Qué le parece esa flexibilidad que se está tomando por un lado, pero pareciera que desde la oposición no está la misma flexibilidad? ¿Pasa eso con Renovación Nacional o solamente estamos hablando de la UDI y de republicanos en ese aspecto? A ver, el tema de reforma de pensiones, Matilde, suele ser abordado de una manera un poco simplista, que no se hace cargo, en verdad, de los múltiples temas y de las múltiples variables que hay que manejar para llegar a algo que efectivamente funcione y que sea sustentable en el tiempo y que nos dé, idealmente, mejores pensiones. La discusión suele concentrarse solo en esto que yo creo que para... Yo lo sé, pero es el punto más polémico. Sí, pero ¿qué es el 5-1, Sí. el 4-2, el 3-3, en fin, o el 6-0? Pero acá hay distintas alternativas que suelen no ser parte de la discusión pública. Hoy día tuvimos una exposición de la Fundación Sol, la semana pasada de Salvador Valdés, en tema de comisiones, de cómo se pueden
mejorar el esquema de comisiones en Chile. Tuve yo una reunión con otros especialistas, también analizando, y es algo que la comisión, tanto la comisión del Senado como el grupo de expertos paralelo que está trabajando, está viendo, que tiene que ver con sistemas de seguros y mutualizaciones de riesgos de cierta edad para arriba, que son todos esquemas que pueden ser perfectamente acertados y que pueden lograr el propósito de mejor manera de lo que mejor se le ocurrió a una persona u otra persona en un inicio. Ya, Y es mi por eso pregunta es que hemos si pedido... ustedes como Renovación Nacional tienen esta postura inicial de decir ni un peso o ni un punto a solidaridad o a reparto. ¿Están en esa lógica o están en la lógica de conversarlo todo? A ver, nosotros como Renovación Nacional no nos cerramos a esquemas de solidaridad, pero solidaridades sustentables, que sean bien pensadas, bien establecidas y que nos lleven finalmente a que en 10 años más o 20 años más nos estemos enfrentando a un problema aún más grande que el que tenemos hoy. Y por lo tanto, nosotros, y a mí que me toca estar en la Comisión de Trabajo, pido siempre y le pido a quienes nos asesoran, oye, pensemos fuera de la caja, pensemos en un sentido amplio, tomemos las mejores experiencias del mundo en los países que logran hacer esto mejor que nosotros. Sepamos con claridad cuáles son nuestras posibilidades. Chile no es un país rico, Chile es un país de ingresos medios que tiene limitaciones. Chile es un país que tiene un porcentaje de informalidad en el mercado laboral muy grande. Entonces, ¿cómo conjugamos de manera inteligente y sustentable en el tiempo? Es un desafío grande que Renovación Nacional acepta con compromiso y con honestidad intelectual. Nosotros queremos hacer mejoras siempre, siempre queremos hacer mejoras, pero lo que nos interesa es que esas mejoras efectivamente estén bien pensadas y que no pase, como nos ha pasado con la última reforma tributaria, la última reforma educacional y la última reforma electoral y política, que se hicieron 10 años atrás y que hoy día las tres han demostrado haber sido muy malas reformas. El país no puede seguir aguantando malas reformas en temas tan importantes y por lo tanto vamos como Renovación Nacional a hacer lo máximo de nuestra parte para hacer mejoras buenas, mejoras inteligentes, mejoras sustentables en el tema de pensiones. Bueno, ustedes se pusieron además un cronograma, vamos a ver cómo va avanzando la discusión en ese tiempo hasta finales del mes de julio. Entiendo que hay conversaciones que están avanzando, que no está el diálogo detenido, así que hay una esperanza de que pueda salir algún proyecto finalmente para pensiones. Lo quiero llevar como a alguna definición, porque se han dicho muchas cosas a propósito de esta postura y de este planteamiento que pone sobre la mesa el presidente al poner este tema del aborto legal. Para usted, el aborto legal, la idea de un aborto legal, ¿es una idea de la izquierda radical? Perdón, no entendí la pregunta, Que si Matilde. para usted el tema del aborto es un tema de la izquierda radical. A ver, el tema del aborto es un tema muy discutido en el mundo y que usted ve que incluso en los países en que existe de manera más libre del que existe en Chile, genera fricciones en la ciudadanía muy, muy importantes. Ya, es un tema complejo, Chile, pero ¿lo definiría como de izquierda? En Chile tenemos un aborto hoy día legal. El aborto en 3 causales es propiamente legal. Lo que hay gente que le gustaría es tener un aborto libre, o sea, legalmente libre, sin necesidad de ninguna causal hasta una determinada edad del embrión. Claro, del feto. no se habla de libre porque eso pudiera sugerir que es hasta la semana 38 y eso no es así. No, todas las legislaciones que existen tienen una variedad de semanas Claro. hasta cuándo se puede interrumpir. Nosotros como Renovación Nacional no somos partidarios del aborto en esas condiciones. De hecho, fue bastante discutido el aborto en 3 causales en nuestro partido y creemos que eso ya se resolvió de esa manera y no vemos razón para cambiarlo. Ya, ¿pasa lo mismo con la eutanasia? La eutanasia es otro tema ético muy, muy complejo. Nosotros hemos siempre hablado de 2 temas que nos parecen claves.
lo que son los cuidados paliativos en todas las enfermedades largas y complejas, como pueden ser el cáncer, los tipos de cáncer, el Alzheimer, el Parkinson, por nombrar solo algunas. Nos interesa de que Chile tenga y nuestro sistema de salud tenga una posibilidad real de ayudar y de apoyar con lo que son los cuidados paliativos. Y además se debe avanzar en este concepto que se llama, el concepto en la medicina llaman el buen morir, que es distinto propiamente a la eutanasia, que es la decisión de una persona de decir yo pongo fin a mi vida el día de hoy por mi decisión, por tales y tales razones. Eso es muy poco aceptado en todo el mundo. Creo que son 7 o 9 países los únicos que tienen una normativa en eso, porque lleva a decisiones y a presiones que son éticamente muy, muy complejas. ¿Y cuál es la diferencia con el buen morir, senador? El buen morir, voy a tener que resumir, pero en la práctica significa no mantener artificialmente la vida más allá de lo que sea necesaria, no generar una imposición y evitar lo que se llama justamente el buen morir. Eso ya se realiza. No establecer porque en esto puede haber todo tipo de presiones negativas hacia prolongar excesivamente la vida por medios artificiales y artificiosos, como también se pueden generar todo tipo de debates y problemas éticos con la posibilidad de que alguien decida cortar su vida. Los intereses, y esto se ha demostrado en todo el mundo, muchas veces no son muy santos, Matilde, refiriéndose a la vida o muerte de las personas. Y por eso es que en esto hay que tener mucho, mucho cuidado, y por eso es que legislaciones de cuidados paliativos y de buen morir me parece que son mucho más acertadas. Sí, senador, lo quiero llevar al tema de las gobernaciones y sobre todo lo que está pasando ahí en la alianza, porque aparentemente se abrió un roce en Valparaíso, en la gobernación de Valparaíso. Ustedes apoyan a Luis Pardo, pero María José Hoffman, secretaria general de la UDI, manifestó su interés por competir y dice que tiene encuestas que la hacen más competitiva incluso que Rodrigo Mondaca, que es el actual gobernador. ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes mañana tienen una reunión, ¿hay una tensión adicional con la UDI? A ver, en Valparaíso, al igual como en varias regiones y ciudades del país, nosotros tenemos un problema que yo le llamo un problema bueno. Tenemos buenos candidatos a la gobernación de una determinada región, como también muchas veces tenemos más de un buen candidato al cargo de alcalde de una determinada comuna. Lo que tenemos claro como coalición, y en esto también miramos y tratamos de mirar esto de manera amplia, también miramos las candidaturas de otros partidos opositores, como pueden ser demócratas y amarillos, como pueden ser los socialcristianos, como pueden ser los republicanos. Ya, pero en este caso, ¿qué va a pasar? Para hacer el mayor de los esfuerzos por tratar de llegar a una candidatura única. Sabemos que en Chile Vamos tenemos que generar candidaturas únicas porque somos un pacto. Tenemos buenos candidatos, María José Hoffman por la UDI, y desde el punto de vista de renovación, el exdiputado Luis Pardo, que tiene una trayectoria y que tiene, a mi juicio, todas las condiciones para ser un gran gobernador de la región de Valparaíso. Esto es parte de las conversaciones que estamos teniendo. Vamos a tener que resolver en favor de uno o de otra, y es parte del trabajo justamente que hacen las directivas de los partidos para tratar de hacer propuestas buenas, coherentes y únicas a la ciudadanía. Quedó dañado la sensibilidad en la UDI luego que el actual alcalde Lira le endosara el apoyo a Felipe Alessandri en Lo Barnechea y no al candidato de su partido. Fíjese que no he conversado de eso con la directiva de la UDI, así es que no sé, asumo que no fue la mejor noticia que recibió la UDI, pero entiendo la postura del alcalde Lira, que se sintió con el deber moral, por así llamarlo, de decir quién él cree que es la mejor opción para ser su sucesor en la comuna de Lo Barnechea,
para seguir con sus planes y llevar a Barnechea, ojalá, aún a una gestión tan buena como la que tuvo Cristóbal Lira de aquí al futuro. Así es que nosotros propusimos como partido a Felipe Alessandri. Creemos que su experiencia en la Comuna de Santiago, sus características personales, lo hacen realmente una gran opción también para la comuna de Lo Barnechea, y espero que este domingo 9 en las primarias sea ratificado como candidato definitivo del Pacto Chile Vamos a la alcaldía de esa municipalidad. Bien, senador Galilea, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Tengo una pregunta más que se la voy a hacer de inmediato. Hemos una última pregunta. Por muchos temas, Matilde. Sí, lo último a propósito de la formalización y de la prisión preventiva del alcalde Jadwe. Estas presiones que ha manifestado, de acuerdo a lo que dice la oposición del Partido Comunista, ¿no le parecen equiparables a lo que hizo la misma oposición cuando se estaba investigando al general Yáñez y que lo hizo la propia oposición? No, a mí me parece que los casos son incomparables desde todo punto de vista, desde el punto de vista de procesal, desde el punto de vista del tipo de formalización, desde el punto de vista de lo que ha declarado o no declarado el Partido Comunista. Recordemos que el caso Jadwe no solamente tiene la formalización, Matilde, respecto de todos los antecedentes que hemos conocido por parte del Ministerio Público, sino que en un hecho absolutamente inusual, el Consejo de Defensa del Estado decidió querellarse en contra de Jadwe por, corrígeme, creo que son 4 delitos. Esto nos pone en una perspectiva y en una situación completamente anormal. Tan anormal que la jueza finalmente concedió esta medida cautelar, que es la prisión preventiva del alcalde Jadwe, dada la envergadura y magnitud de lo que se estaba discutiendo en ese tribunal. El general Yáñez ni siquiera se lo acusa por algo que él haya hecho. Era una formalización que sigo yo considerándola absolutamente, voy a ocupar una palabra muy elegante, una formalización extraña, por teórica responsabilidad de mando de cosas que él no habría hecho en las circunstancias. O sea, es una cuestión, una teoría completamente alambicada, que no tengo ninguna duda que finalmente no va a llegar a nada. Es esa una presión muy política que creo que en nada se parece a la contundencia de los datos que se han mostrado en el caso del alcalde Jadwe. Bien, ahora sí que lo libero. Muchísimas gracias, senador. Que tenga una buena tarde. Bueno, muchas gracias, Matilde. Nos vemos. Gracias. Faltan 3 minutos para las 6 de la tarde. Hacemos un alto en Hoy es Noticia y ya regresamos con otros temas del día.